Con toda la polémica que algunas personas intentaron crear, porque Jimin comentó que utiliza algunas cosas que Jungkook lleva en su maleta, resulta bastante interesante volver a revisar entrevistas y conversaciones donde los propios protagonistas muestran cómo es realmente su dinámica. Porque mientras ciertos sectores de Internet intentaban presentar aquella anécdota como si fuera una invasión de espacio personal, o como si Jungkook estuviera incómodo, las propias palabras de Jungkook a lo largo de los años muestran una realidad completamente distinta. Y una de las mejores pruebas de eso es precisamente esta entrevista, porque en ella Jungkook habla con una sinceridad impresionante sobre algo tan simple como viajar junto a Jimin. Desde el comienzo de la conversación, Jungkook no intentó aparentar ser una persona aventurera ni alguien obsesionado con conocer lugares nuevos. De hecho, hizo exactamente lo contrario. Admitió que el turismo como actividad nunca ha sido algo que le entusiasme especialmente. Explicó que no disfruta demasiado de los largos recorridos, de caminar durante horas visitando sitios turísticos, de los horarios estrictos, ni de toda la logística que normalmente implica un viaje. En otras palabras, describió muchas de las cosas que la mayoría de la gente suele asociar con unas vacaciones ideales como actividades que para él pueden resultar agotadoras. Y precisamente por eso lo que vino después resulta tan revelador. Mientras Jungkook hablaba de todas esas cosas que normalmente le cuestan trabajo, Jimin intervino con una observación que parecía surgir de años de convivencia y conocimiento mutuo. Le dijo, «Simplemente te gusta estar conmigo, ¿verdad?» La frase fue sencilla, pero el contexto la volvió mucho más significativa. No sonó como una broma improvisada ni como un comentario lanzado al azar. Sonó como alguien que conoce perfectamente la personalidad de la otra persona y que entiende exactamente por qué acepta determinadas situaciones. Lo más interesante fue que Jungkook no intentó discutirlo ni buscar otra explicación. No dijo que le gustaba viajar. No dijo que estaba descubriendo una nueva pasión por el turismo. No intentó suavizar la afirmación de Jimin. Al contrario, respondió con total naturalidad que era divertido estar con él y que quería vivir experiencias que le hicieran feliz. Y ahí es donde muchas personas consideran que está el verdadero corazón de toda la conversación. Porque Jungkook acababa de pasar varios minutos explicando que muchas de esas actividades no le resultan especialmente atractivas. Había dejado claro que los desplazamientos, las caminatas y la planificación no son cosas que disfrute naturalmente. Sin embargo, cuando habla de realizarlas junto a Jimin, el enfoque cambia por completo. Ya no está hablando del esfuerzo físico o de la incomodidad. Está hablando de la experiencia compartida. Está hablando de la compañía. Eso significa que para Jungkook el factor más importante no era necesariamente el destino, sino con quién estaba viviendo ese momento. Y eso es algo que aparece repetidamente durante toda la entrevista. Jimin continúa explicando algo que demuestra hasta qué punto presta atención a los comportamientos de Jungkook. Comenta que él no suele entusiasmarse fácilmente con actividades que no nacen de forma espontánea, que si siente que algo es una obligación, normalmente le cuesta más disfrutarlo. Pero también señala otra característica que conoce muy bien. Cuando finalmente se anima a hacerlo, termina pasándoselo increíble. Lo interesante es que Jungkook estuvo completamente de acuerdo con esa descripción. Y eso dice mucho sobre el nivel de confianza que existe entre ambos. Porque no estamos hablando de observaciones superficiales. No estamos hablando de cosas que cualquiera podría notar después de una conversación rápida.
Estamos hablando de patrones de comportamiento, de hábitos, de formas de reaccionar ante distintas situaciones. Son detalles que normalmente solo identificas después de compartir mucho tiempo con alguien. A medida que la conversación avanza, esa familiaridad vuelve a hacerse evidente cuando empiezan a hablar sobre comida. Jimin describe cómo cambia completamente la actitud de Jungkook cuando encuentra algo que realmente le gusta comer. Explica que parece olvidarse del cansancio, que recupera energía y que se nota inmediatamente en su expresión. Son observaciones muy específicas que reflejan atención constante hacia la otra persona. Y Jungkook no reacciona como alguien sorprendido porque estén hablando de él de esa manera. Todo lo contrario, se ríe y admite que es verdad. Eso también es importante porque muestra el nivel de comodidad que existe entre ambos. No hay incomodidad, no hay sensación de invasión, no hay molestia porque el otro conozca detalles personales. Hay una aceptación completamente natural de que ambos se conocen muy bien. Por eso resulta llamativo que algunas personas intenten convertir comentarios cotidianos sobre compartir objetos, ropa o pertenencias durante los viajes en señales de incomodidad, porque cuando escuchas cómo hablan el uno del otro, la imagen que transmiten es precisamente la opuesta. Durante toda la entrevista se percibe una dinámica donde ambos parecen acostumbrados a compartir espacios, experiencias y rutinas de manera natural. Y eso vuelve a hacerse evidente cuando la conversación gira hacia "Are you sure?", cuando les preguntan cómo reaccionaron al enterarse de que viajarían al extranjero para grabar una nueva temporada. La respuesta de Jungkook es inmediata. Dice que le encantó la idea. Y esto es importante porque conecta directamente con todo lo que había explicado anteriormente. La razón por la que muchas personas encontraron interesante esa respuesta es porque si realmente detestara la experiencia de viajar con Jimin o si existiera la supuesta incomodidad que algunos intentan promover, esa emoción inicial no tendría mucho sentido. Sin embargo, Jungkook describe el proyecto de una forma completamente diferente. Explica que veía la grabación casi como unas vacaciones, como una oportunidad para disfrutar, como una experiencia relajante. Y Jimin confirma inmediatamente que eso era exactamente lo que había ocurrido. Esto también ayuda a entender mejor aquel famoso comentario donde Jungkook bromeó diciendo que todo era un negocio. Durante mucho tiempo, algunas personas tomaron esa frase aislada y trataron de utilizarla como prueba de que no estaba disfrutando la experiencia. Pero cuando escuchamos esta entrevista completa, el propio Jungkook ofrece una perspectiva mucho más amplia, porque lejos de describir el proyecto como una obligación desagradable, lo describe como algo que esperaba con entusiasmo. Habla de descanso, habla de diversión, habla de relajación, habla de disfrutar el momento y sobre todo, habla de sentirse cómodo. Esa es probablemente una de las ideas que más se repite durante toda la conversación, la comodidad. No la comodidad relacionada con hoteles o destinos turísticos, sino la comodidad emocional de compartir experiencias con alguien con quien existe una conexión muy sólida y una confianza construida durante años. Y esa sensación vuelve a aparecer en la última parte de la entrevista cuando les preguntan por la comida más memorable de sus viajes. La mayoría de las personas probablemente habría esperado que mencionaran algún restaurante famoso o algún plato típico de Suiza o Da Nang. Sin embargo, Jimin sorprende al responder que una de las cosas más deliciosas que había comido fue la pasta preparada por Jungkook. Lo interesante no es únicamente la respuesta, es la manera en que la recuerda. Habla de ella con entusiasmo,
Habla de cómo disfrutó comerla. Habla de cómo sigue recordando especialmente la primera vez que Jungkook la preparó. Y eso demuestra que para él el recuerdo va mucho más allá del sabor. Porque cuando una persona recuerda una comida años después con tanto detalle, normalmente no está recordando solamente la receta, está recordando el momento completo, el ambiente, la experiencia, la compañía, la sensación que tuvo mientras ocurría todo aquello. Además, Jimin menciona que Jungkook incluso preparó diferentes versiones para que pudiera probarlas. Y eso vuelve a mostrar algo que aparece constantemente en las historias que cuentan sobre sus viajes. Pequeños gestos cotidianos que terminan teniendo un significado especial porque nacen de manera genuina. Al final, cuando se observa toda la entrevista como un conjunto, lo que realmente destaca no es una frase aislada ni un momento específico. Lo que destaca es el patrón constante que aparece una y otra vez. Jungkook explica que actividades que normalmente le resultan pesadas se vuelven agradables cuando las comparte con Jimin. Jimin demuestra conocer perfectamente los gustos, hábitos y reacciones de Jungkook. Ambos hablan con naturalidad sobre experiencias compartidas. Ambos recuerdan momentos juntos con cariño. Ambos describen los viajes como espacios de comodidad, diversión y relajación. Por eso muchas personas consideran que esta entrevista resulta especialmente relevante cada vez que surgen intentos de presentar su dinámica como incómoda o distante, porque las propias palabras de Jungkook muestran exactamente lo contrario. Muestran a alguien que admite abiertamente que ciertas experiencias le resultan más agradables gracias a la compañía de Jimin. Muestran a dos personas que parecen entenderse con enorme facilidad. Y muestran una confianza tan natural que incluso los detalles más cotidianos, compartir tiempo, cocinar juntos, viajar juntos o simplemente conversar, terminan convirtiéndose en algunos de los recuerdos que más valoran cuando miran hacia atrás.